Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy examinaremos un elemento que ha definido esta investigación, más que ningún otro, la evidencia de ADN en el caso John Bennett Ramsey. Durante casi 3 décadas, el ADN ha sido tanto el principal potencial de pista como la fuente más persistente de desacuerdo. Los investigadores recuperaron trazas de material genético que no pertenecía a ningún miembro de la familia Ramsey. Ese perfil extranjero, principalmente de un hombre no identificado, entró en la base de datos nacional CODIS a principios de los años 2000. Nunca se ha encontrado ninguna coincidencia. La ausencia de un atentado mantiene abierta la puerta a una teoría del intruso, pero la misma evidencia frustra los esfuerzos por cerrar el caso de forma definitiva. El material apareció en pequeñas cantidades en la ropa interior de John Bennett, trazas de ADN mezcladas con su sangre. Aparecieron restos adicionales en el cordón del garrote y en trozos de cinta americana. Las pruebas realizadas en 1997 identificaron por primera vez alelos incompatibles con la familia. Más tarde, alrededor de 2003, las técnicas mejoradas desarrollaron un perfil más completo a partir de la mancha de la ropa interior. Para 2008, el análisis de ADN táctil, capaz de detectar diminutas células cutáneas dejadas por un contacto casual, refinaron aún más los hallazgos. La fiscal del distrito de Boulder, Mary Lacey, citó este trabajo cuando exoneró públicamente a John, Patsy y Burke Ramsey, alegando que el ADN extranjero apuntaba lejos del hogar. Sin embargo, el ADN en este archivo siempre ha tenido limitaciones incorporadas. Las muestras eran de bajo número de copias, a menudo solo unas pocas células. El ADN de contacto, por naturaleza, revela presencia pero no acción ni sincronización. No puede indicar si el material fue depositado durante el delito, horas antes o incluso semanas antes mediante transferencia secundaria. Los procesos de fabricación ofrecen una vía documentada. Las fibras y células de los trabajadores de fábrica pueden incrustarse en la tela mucho antes de la compra. En una casa concurrida con visitantes, limpiadores y ciclos de lavandería, el traslado inocente se vuelve plausible. La recolección temprana en 1996 se realizó bajo protocolos menos estrictos que los actuales. Existían riesgos de contaminación tanto en la escena como en el laboratorio. Estas limitaciones explican por qué la evidencia va en ambos sentidos. Para quienes están convencidos de la implicación de un forastero, el perfil masculino no coincidente sigue siendo un hecho exculpatorio claro. No apareció ADN familiar en los lugares más incriminatorios y el material extraño coincide con una agresión. Para otros, el mismo perfil pierde fuerza precisamente por su ambigüedad. Una muestra diminuta y mixta no puede establecer cuándo ni cómo llegó. No puede probar la intención, la secuencia de eventos ni el motivo. Sin contexto que lo respalde, método de entrada, huellas, testimonios de testigos, el material genético se mantiene solo, poderoso en la exclusión pero sin explicación. Los avances en genealogía forense han resuelto otros casos sin resolver al rastrear parientes lejanos a través de bases de datos públicas. John Ramsey ha pedido públicamente este tipo de pruebas aquí, con la esperanza de que métodos más recientes puedan separar perfiles o identificar conexiones. Según las recientes actualizaciones, las autoridades de Boulder continúan revisando los temas con tecnología mejorada, aunque no ha surgido ninguna solución. El ADN prometía una llave. En la práctica ha funcionado más como una lente, afilando ciertas posibilidades mientras difumina otras, excluye sin acusar completamente, persiste sin concluir. Esa tensión mantiene esta investigación suspendida entre lo que la ciencia puede demostrar y lo que los hechos humanos exigen que aún cuestionemos. Los investigadores recuperaron varias muestras de ADN extraño en la escena del crimen en la casa de los Ramsey el 26 de diciembre de 1996. El material más destacado provenía de la ropa que John Bennett llevaba esa noche. En su ropa interior, una pequeña mancha contenía su sangre mezclada con trazas de material genético de un hombre no identificado. Este perfil, desarrollado mediante pruebas de ADN, no coincidía con John Ramsey, Patsy Ramsey, Burke Ramsey ni ningún familiar directo. Aparecieron trazas adicionales en el cordón blanco hecho un garrote alrededor de su cuello y en la cinta americana que cubría su boca. Estas localizaciones produjeron hallazgos similares de bajo nivel, cantidades mínimas, a menudo ADN de contacto depositado por células de la piel en lugar de fluidos biológicos mayores. Las muestras compartían características comunes, eran de bajo número de copias, lo que significa que solo unas pocas celdas contribuían a cada perfil. Algunas pruebas revelaron mezclas donde el ADN de John Bennett se combinaba con el material extraño, complicando la separación en los primeros análisis.
La cantidad se mantuvo lo suficientemente pequeña como para que los primeros trabajos forenses de 1996 y 1997 solo pudieran extraer perfiles parciales. El momento resultó imposible de determinar. El análisis de ADN no puede revelar si el material llegó minutos antes de la muerte, días antes durante la manipulación rutinaria o incluso antes mediante transferencia secundaria. En un hogar con visitantes frecuentes, rutinas de colada y contacto casual, la declaración inocente seguía siendo una posibilidad documentada. La contaminación por fabricación también entró en el debate. En otros casos han aparecido células traza de trabajadores de fábrica en prendas nuevas. A principios de los 2000, los avances permitieron un perfil más completo de la mancha de la ropa interior. En 2003, este perfil masculino desconocido entró en el sistema combinado de índice de ADN del FBI, conocido como CODIS. La base de datos, diseñada para comparar los perfiles de los delincuentes con las pruebas de la escena del crimen, no devolvió resultados. Posteriores repruebas alrededor de 2008, utilizando métodos mejorados de ADN táctil, confirmaron el mismo perfil extranjero en varias prendas de ropa, incluidos los calzoncillos largos que John Bennett llevaba sobre la ropa interior. La fiscal del distrito de Boulder, Mary Lacey, hizo referencia a estos resultados en su carta de 2008, exonerando públicamente a la familia Ramsey, afirmando que las pruebas apuntaban a un desconocido externo. El perfil nunca ha coincidido con nadie en CODIS. A principios de 2026 no se ha realizado ninguna identificación. Los comunicados del Departamento de Policía de Boulder a finales de 2025 confirman que el caso sigue activo y es una prioridad máxima. El jefe Stephen Redfern señaló que los detectives realizaron nuevas entrevistas basándose en pistas, recopilaron pruebas adicionales y volvieron a analizar objetos antiguos con tecnología en evolución. Los responsables hicieron hincapié en la colaboración continua con expertos en ADN, socios federales y laboratorios estatales. Rechazaron las afirmaciones de pistas descuidadas, incluido el procesamiento de ADN, y destacaron la revisión constante de los avances forenses. John Ramsey ha abogado por pasos adicionales, se ha reunido con la Dirección Policial de Boulder, incluyendo debates en 2025 sobre la aplicación de genealogía genética investigativa, técnicas que construyen árboles genealógicos a partir de bases de datos públicas de ADN para identificar parientes lejanos de contribuyentes desconocidos. Este método resolvió otros casos sin resolver después de 2018, pero requiere un perfil suficientemente robusto. Las muestras originales, siendo de bajo nivel y parciales en algunos puntos, presentan desafíos para esta expansión más allá de CODIS. Las autoridades no han confirmado la implantación pública de genealogía aquí, aunque la reevaluación continúa para refinar los perfiles. La evidencia persiste en su ambigüedad. El ADN extranjero excluye a la familia inmediata de la contribución directa a esas huellas específicas. Esto coincide con la posibilidad de que haya sido un intruso que haya manipulado a John Bennett o las ataduras. Sin embargo, las pequeñas cantidades y la naturaleza de la mezcla impiden tomar conclusiones firmes sobre el momento o la intención de la declaración. Ninguna muestra individual se sostiene como un marcador definitivo del agresor sin apoyo contextual, puntos de entrada, declaraciones de testigos o vínculos conductuales. Las teorías de transferencia secundaria, aunque plausibles en estudios de laboratorio controlados, requieren sopesar en función de los detalles del crimen, la agresión íntima, las ataduras, la ubicación aislada del sótano. La policía mantiene el impulso de la investigación. Las actualizaciones anuales enfatizan el compromiso con cada contacto viable. La nueva recogida de evidencia y la reevaluación en 2025 indican trabajo activo en lugar de inactividad. Aún así, el ADN sigue sin coincidir tras casi 3 décadas en CODIS. Excluye sin acusar, sugiere presencia sin probar secuencia o motivo. El material se sitúa como un hecho persistente, verificado, ajeno y silencioso ante toda la historia. Lo que estas huellas representan finalmente, pruebas de un intruso deliberado, contacto incidental anterior al delito o algo aún no considerado, sigue sin resolver. Los avances en sensibilidad y técnicas de separación ofrecen esperanza continua, pero aún no han dado nombre a ellos. Las muestras perduran como la pista externa más tangible del caso, esperando en silencio el momento en que la tecnología o las circunstancias se alineen para darles voz.
Los investigadores en este caso encontraron límites científicos claros con la evidencia de ADN desde el principio. La noche del 26 de diciembre de 1996, en Boulder, Colorado, aparecieron trazas de material genético en objetos íntimamente relacionados con John Bennett Ramsey. Ese material pertenecía a un hombre desconocido. Sin embargo, la propia naturaleza de cómo se recuperó y analizó imponía límites estrictos a lo que podía demostrar. El ADN de contacto formaba el núcleo del perfil extranjero. Esta técnica detecta la separación de células de la piel durante el contacto casual. No hay sangre, ni semen, ni residuos visibles. Una persona que manipula tela, aunque sea brevemente, puede dejar de 7 a 8 células que contienen información genética utilizable. En la ropa interior de John Bennett, una pequeña mancha mixta combinó su sangre con ADN de contacto de este hombre no identificado. Trazas similares de bajo nivel aparecieron en el cordón de garrote y en la cinta americana. En 2008, métodos refinados de ADN táctil compararon el perfil de la ropa interior con rastros en sus calzoncillos largos, reforzando la exclusión de la familia Ramsey. Esos hallazgos llevaron al fiscal del distrito de Boulder a emitir una carta pública exonerando a John, Patsy y Burke. Sin embargo, el ADN de contacto no equivale al estatus de agresor. Establece presencia a través del contacto. No puede demostrar que el contacto ocurriera durante el delito. Un obrero de fábrica que ensamblaba la prenda semanas antes podía depositar células que sobrevivieran al lavado y al uso. Un familiar que doblara la ropa o un visitante que tocara la ropa en horas ordinarias podría hacer lo mismo. El método revela quién tocó un objeto en algún momento. Permanece en silencio sobre cuándo, por qué o en qué contexto. El momento supone otra restricción firme. Ninguna técnica forense en 1996, ni siquiera hoy, puede datar la deposición de ADN con precisión a nivel celular necesario aquí. Los factores ambientales degradan el material genético con el tiempo, pero las muestras de baja copia resisten marcadores cronológicos claros. Las huellas podrían preceder a la noche en cuestión en días, semanas o más. También podrían llegar en los últimos momentos. La ciencia no ofrece forma de distinguir entre esas posibilidades sin contexto adicional. Los riesgos de contaminación agravaban el desafío. La casa de los Ramsey tuvo un intenso tráfico peatonal tras el informe inicial. Amigos, familiares y primeros intervinientes pasaron por las salas antes de la preservación total de la escena. La recogida temprana de evidencia siguió protocolos menos rigurosos que los estándares actuales. El manejo en laboratorio a finales de los años 90 tenía potencial para la transferencia secundaria, células migrando de una superficie a otra durante el examen. En un hogar compartido, actividades rutinarias como colar o ropa de cama compartida mezclan de forma natural trazas de ADN entre ocupantes y visitantes. La contaminación en la fabricación sigue siendo una realidad documentada en los casos textiles. Las células de los trabajadores se incrustan en la tela mucho antes de la venta al por menor. La tecnología disponible en 1996 estaba muy rezagada respecto a las capacidades actuales. Las pruebas iniciales se basaron en la amplificación por PCR para perfiles parciales de células limitadas. El trabajo con bajo número de copias a menudo producía resultados incompletos o mixtos, propensos a variaciones en la interpretación. En cambio, los métodos modernos, posteriores a 2010, ofrecen mayor sensibilidad, mejor separación de la mezcla y mayor resolución. Los protocolos de ADN táctil mejoraron drásticamente después de 2008, permitiendo perfiles más claros a partir de muestras minúsculas. La genealogía genética investigativa, que surgió de forma destacada tras 2018, construye árboles genealógicos a partir de bases de datos públicas para rastrear parientes lejanos de contribuyentes desconocidos. Casos que antes estaban estancados por perfiles parciales se han resuelto gracias a estos avances. A enero de 2026, la policía de Boulder continúa trabajando activamente en el ADN. La actualización anual del jefe Stephen Redfern en diciembre de 2025 confirmó la recogida de nuevas pruebas, la reevaluación de elementos antiguos y las entrevistas de seguimiento basadas en pistas. Los detectives colaboran con expertos en ADN, el FBI, la Oficina de Investigación de Colorado y laboratorios externos. El departamento subraya que la evolución de la tecnología, especialmente en el análisis de ADN, impulsa un esfuerzo renovado. Las declaraciones enfatizan el compromiso con cada prospecto hasta la resolución. John Ramsey se ha reunido con la dirección abogando por la aplicación de la genealogía genética y la reevaluación de los elementos clave. Las autoridades no han confirmado públicamente una coincidencia ni identificación con CODIS ni ampliaron las pruebas. El perfil extranjero sigue sin coincidir tras décadas en la base de datos.
Estas limitaciones moldean el papel de la evidencia. El ADN excluye a la familia inmediata de contribuir a las huellas específicas examinadas, permite la posibilidad de contacto externo. Sin embargo, su baja cantidad, los componentes de la mezcla, el momento incierto y las vías de contaminación impiden que se mantenga como prueba de la acción del autor. Sin elementos corroborantes, método de entrada, indicadores de comportamiento o alineación temporal, el material genético informa más la exclusión que la acusación. La ciencia traza un límite, puede identificar quién salió de las células, no puede reconstruir el motivo, la secuencia ni la intención. Señala hacia otro lado de ciertas personas mientras deja abierta cómo llegó el material. Los avances ofrecen esperanza para una separación más clara o un rastreo familiar. Aún así, las huellas perduran como testigos parciales, presentes, ajenas y limitadas por los límites de lo que la biología forense puede declarar con certeza. La pregunta persiste: ¿revela esta evidencia el acto deliberado de un intruso o refleja la acumulación ordinaria de contacto en una vivienda habitada? Los hechos no permiten ni afirmación firme ni desestimación, exigen un escrutinio continuo. He pasado años examinando el caso John Bennett Ramsey, recomponiendo documentos, declaraciones, informes forenses y registros públicos. El perfil de ADN extranjero, no coincidido en CODIS tras casi 3 décadas, ha sido el ancla de gran parte del debate. A principios de 2026, la policía de Boulder confirma que la investigación sigue activa y con prioridad. La actualización de diciembre de 2025 del jefe Stephen Red Freeman indica que los detectives realizaron nuevas entrevistas, volvieron a entrevistar a personas basándose en pistas, recopilaron pruebas frescas y volvieron a analizar objetos antiguos utilizando tecnología avanzada de ADN. La colaboración continúa con el FBI, la Oficina de Investigación de Colorado, laboratorios externos y expertos en ADN de todo el país. No se ha identificado el perfil masculino desconocido. John Ramsey ha defendido una genealogía genética investigadora sobre las huellas, reuniéndose con la dirección policial en los últimos años para impulsarla. Las autoridades informan de un continuo refinamiento de perfiles y revisión de los ítems, pero el ADN extranjero sigue excluyendo a la familia inmediata y no da coincidencia. Ahora consideremos un cambio hipotético. ¿Y si futuras pruebas revelaran que el ADN traza en la ropa interior de John Bennett, el cordón del garrote o la cinta americana coincide con John Ramsey, su padre? La dirección del caso cambiaría inmediatamente. Durante años la narrativa se inclinó hacia un intruso, respaldada por el perfil extranjero inigualable y la exoneración pública en 2008 por parte de la entonces fiscal del distrito Mary Lacy. Un partido con John desmantelaría esa base. El foco se desplazaría hacia adentro de forastero a hogar, reclasificando el delito como uno potencialmente cometido por un familiar. Los fiscales e investigadores reabrirían los expedientes con un nuevo escrutinio sobre la dinámica interna en lugar de entradas externas. Volvería a la evidencia conductual con renovada intensidad. La nota de rescate, descubierta en la escalera trasera la mañana del 26 de diciembre de 1996, exige $118,000, precisamente la cantidad de la reciente prima de John Ramsey. El análisis de la escritura a mano a finales de los años 90 no pudo descartar a Patsy Ramsey como autora, aunque los expertos discrepaban sobre la certeza. Bajo esta nueva suposición, el origen y propósito de la nota requerirían ser reexaminados, montada para desviar la atención o escrita en pánico tras un evento no intencionado. La cronología de esa mañana, la llamada de Patsy a las 5:52 am reportando la desaparición de John Bennett, el hallazgo del cuerpo por parte de John horas después en el sótano, sería reinterrogada. Discrepancias en las declaraciones sobre cuándo despertaban los miembros de la familia, qué movimientos ocurrían en la casa y quién manejaba qué objetos tendrían más peso. Los patrones de mentiras, si los hay, saldrían más a la luz. Las primeras entrevistas mostraron inconsistencias en los recuerdos de los acontecimientos de la tarde y la mañana anteriores. Con una coincidencia de ADN, esas variaciones ya no aparecerían como lapsos de memoria bajo estrés, sino potencialmente como esfuerzos por alinear las cuentas. La recomendación de acusación formal del Gran Jurado de 1999, acusar a John y Patsy de abuso infantil con consecuencia de muerte y cómplice después del hecho, aunque no fue seguida por el fiscal en ese momento, volvería a cobrar relevancia para su revisión. La cuestión central se centraría en el propio ADN. ¿Indica la coincidencia una implicación directa en la agresión y las ataduras, o refleja un contacto inocente y cotidiano? John vivía en la casa. Podría haber manipulado la ropa de John Bennett durante el cuidado rutinario, ayudándola a vestirla, doblando la ropa o llevándola en brazos.
El ADN táctil se transfiere fácilmente en espacios compartidos. Las muestras eran de baja copia, a menudo mezclas que incluían material genético propio de John Bennett. El ADN de un padre en esos lugares podría surgir de una proximidad benigna más que de un acto criminal. El contexto forense sería crucial, la especificidad de la ubicación, la cantidad relativa a otras huellas y la ausencia o presencia en objetos menos propensos a ser tocados inocentemente. La evidencia física que lo respalde sería decisiva. El garrote, construido con cuerda, y un mango roto de pincel de la casa de los Ramsey sugiere acceso a objetos del hogar. El golpe en la cabeza de John Bennett, el surco de la ligadura, el trauma vaginal, todo requeriría correlación con la oportunidad y la capacidad dentro de la familia. No se confirmó ninguna entrada forzada, aunque una ventana abierta en el sótano y una maleta debajo alimentaban teorías de intrusos. Las huellas dactilares, fibras u otros rastros que vinculen directamente a John con las encuadernaciones o la puesta en escena reforzarían o debilitarían la hipótesis. La ausencia de tal corroboración dejaría la coincidencia de ADN aislada, vulnerable a los mismos argumentos de transferencia que se aplican a perfiles extranjeros. He visto casos que giran por hipótesis similares. Un impacto de ADN familiar obliga a reevaluar el motivo, la intención y la secuencia. ¿Fue esto un acto deliberado o un accidente, quizá un juego brusco o una disciplina que salió mal, se intensificó, seguido de un encubrimiento desesperado? El comportamiento de la familia tras la investigación, la implicación temprana de sus abogados, la limitada cooperación inicial, las entrevistas con los medios, sería reinterpretado no como una cautela afligida, sino como una protección calculada. Sin embargo, incluso en este escenario, la certeza no llegaría automáticamente. El ADN prueba el contacto, no la causalidad, no puede reconstruir el momento o la mentalidad exacta. Sin capas adicionales, corroboración de testigos, registros digitales limitados en 1996 o confesión, las pruebas seguirían siendo circunstanciales. Los fiscales valorarían si los hechos combinados cumplen con los estándares de más allá de toda duda razonable, considerando el plazo de prescripción de ciertos cargos y el paso del tiempo. A fecha de 2026 no existe tal coincidencia. El perfil sigue siendo extranjero. Los avances continúan, repruebas, posible aplicación genealógica, pero el caso sigue abierto sin resolver. Si el ADN alguna vez coincidía con John, el cambio reabriría heridas, exigiría respuestas a quienes estaban más cerca de John Bennett y forzaría un ajuste de cuentas con lo que ocurrió dentro de esos muros la noche de Navidad. En las horas de silencio revisando expedientes, vuelvo al mismo punto. Las pruebas deben hablar en conjunto. Una sola cerilla, por sorprendente que fuera, iluminaría una pieza mientras dejaba a otras en la sombra. La verdad, si surge, requeriría que el mosaico completo, comportamiento, línea temporal, huellas físicas, se alineara. Hasta entonces, esto sigue siendo un ejercicio de reflexión, un recordatorio de lo frágil que es la dirección actual y de cómo una sola revelación forense podría trastocar casi 30 años de suposiciones. ¿Qué demostraría realmente tal hallazgo y qué dejaría sin decir sobre las últimas horas de un niño? Esas preguntas permanecerían como ocurre ahora. He seguido de cerca el caso John Bennett Ramsey durante años, revisando declaraciones policiales, resúmenes forenses, documentos judiciales y entrevistas públicas. El perfil de ADN extranjero, rastros de un hombre no identificado en la ropa interior de John Bennett, el cordón del garrote y la cinta americana, sigue sin coincidir en CODIS a enero de 2026. La actualización de diciembre de 2025 del jefe de policía de Boulder, Stephen Redfern, confirma que la investigación es la máxima prioridad. Los detectives han realizado varias entrevistas nuevas, vuelto a entrevistar a personas basándose en pistas, recogido pruebas adicionales y probado o vuelto a analizar objetos existentes con la tecnología actual de ADN. Trabajan con expertos nacionales en ADN, el FBI y la Oficina de Investigación de Colorado. John Ramsey sigue defendiendo la genealogía genética investigativa sobre las huellas tras haberse reunido con la dirección del departamento. No se ha identificado con estos esfuerzos y el perfil sigue excluyendo a la familia inmediata. Imagina entonces un resultado diferente. Pruebas avanzadas en los próximos meses o años revelan que el ADN traza coincide con Patsy Ramsey, la madre de John Bennett. La lentamente Ramsey, la madre de John Bennett.
La lente investigativa se desplazaría bruscamente hacia adentro. El perfil extranjero ha apoyado durante mucho tiempo la teoría del intruso, reforzada por la exoneración pública de la familia por parte de Mary Lacy en 2008. Un partido con Patsy eliminaría ese ancla externa. La atención se centraría en el hogar, específicamente en la posibilidad de que el delito se originara allí, quizás como una escalada no intencionada seguida de intentos de ocultarlo. La nota de rescate se convertiría inmediatamente en el punto focal para un renovado análisis lingüístico forense, hallada en la escalera trasera la mañana del 26 de diciembre de 1996. La carta de 3 páginas exigía $118,000, igualando la cantidad de la prima navideña reciente de John Ramsey. Los expertos en caligrafía a finales de los años 90 no pudieron descartar de forma concluyente a Patsy como autora, aunque las opiniones variaron sobre probabilidades e indicadores. Bajo este hipotético, los lingüistas reexaminarían la redacción, la elección de palabras, la estructura e incluso la tinta y el papel para comprobar la coherencia con la escritura conocida de Patsy, el tono dramático de la nota, referencias a facciones extranjeras, amenazas de ejecución e instrucciones extrañamente específicas. Sería objeto de escrutinio como posible puesta en escena para sugerir a un forastero fue preparado con prisa tras un accidente en casa o preparado antes como distracción. Las herramientas estilométricas modernas, no disponibles en 1996, podían compararlo con las cartas, correos electrónicos u otros documentos de Patsy de la época. La posibilidad de un encubrimiento tras un accidente en casa sería considerada seriamente. Las lesiones de John Bennett, una fractura de cráneo por golpe contundente, estrangulamiento por ligadura y traumatismo vaginal, podrían sugerir un golpe o caída inicial, quizás durante una disputa familiar o una interacción brusca, seguida de pánico. Patsy como madre tenía acceso y proximidad constantes. Los investigadores reevaluarían la secuencia. Se produjo primero la lesión en la cabeza, dejando inconsciente a John Bennett, lo que provocó un intento desesperado de atar y montar la escena para que pareciera un secuestro fallido. El garrote, hecho con un cordón y un mango de pincel del sótano Ramsey, y la cinta americana de la casa apuntan al uso de objetos familiares. Una figura materna en apuros podría alcanzar lo que tenía a mano. Las huellas físicas serían sometidas a un reexamen intensificado. Las fibras encontradas en la ropa y los ribetes de John Bennett, algunas con objetos coincidentes en la casa, otras sin explicación, serían vueltas a analizar para detectar patrones de origen y transferencia. La cinta americana, retirada por John antes de que llegaran los paramédicos, llevaba una huella tenue y fibras. La construcción y los nudos de la cuerda se analizaban para comprobar si eran familiares o precipitados. Las fotos de la escena del crimen y los detalles de la autopsia, las ligaduras de las muñecas lo suficientemente sueltas para deslizarse sobre las manos, el garrote apretado más allá de la necesidad, podrían alinearse de forma diferente si se ven a través del prisma del ocultamiento en lugar de la depredación sexual por parte de un desconocido. El análisis moderno de fibras y trazas podría aclarar transferencias secundarias o orígenes domésticos. La pregunta clave sigue siendo, ¿indica la coincidencia de ADN una implicación directa en la agresión o las ataduras o proviene de un contacto familiar rutinario? Patsy vivía en la casa, se encargaba de la colada de John Bennett, la vestía, la bañaba y compartía una cercanía física a diario. El ADN del tacto se transfiere fácilmente en estos entornos a través de abrazos, llevar a un niño, doblar ropa interior o cambiarse de ropa. Las muestras eran de bajo nivel, a menudo mezclas que incluían sangre o células de John Bennett. El material genético de una madre en esos lugares íntimos podría surgir inocentemente, sin intención criminal. La especificidad del lugar importaría, las trazas en las ataduras frente a la ropa general, la cantidad y la complejidad de la mezcla tendrían que sopesar frente a la presencia base de ADN familiar esperada en un hogar compartido. La evidencia que lo respalde sería esencial. No se probó de forma definitiva que no hubiera entrada forzada, aunque se debatió la posibilidad de que una ventana abierta en el sótano siguiera siendo objeto de debate. Los indicadores de comportamiento, la llamada al 911 de las 5:52 am de Patsy, la limitada cooperación inicial de la familia, la contratación temprana de abogados, se reinterpretarían no como un duelo protector, sino como una posible orquestación. Las recomendaciones del Gran Jurado de 1999, aunque rechazaron la acusación, volverían a aparecer para su revisión bajo el caso de abuso infantil que resultara en cargos de muerte o cómplice.
Incluso aquí, la prueba no se cristalizaría fácilmente, el ADN confirma el contacto, no la acción o el momento, no puede establecer el motivo, frustración, accidente, rabia, ni la secuencia. Sin corroboraciones como testimonios de testigos, no existían dentro de la casa esa noche rastros digitales, mínimos en 1996, o vínculos directos con la puesta en escena. El caso se basaría en capas circunstanciales, las decisiones fiscales equilibrarían la fuerza probatoria con el tiempo transcurrido, el escrutinio público y los obstáculos legales. A enero de 2026 no existe ninguna coincidencia con Patsy ni con nadie de la familia. El perfil sigue siendo extranjero, las repruebas y la genealogía potencial continúan impulsadas por métodos en evolución. Este escenario sigue siendo hipotético, un recordatorio de cómo una sola alineación forense podría redirigir casi 30 años de investigación hacia el círculo más íntimo. Al revisar los archivos observo la misma contención. Las pruebas deben converger. Un impacto en el ADN materno iluminaría la posibilidad mientras dejaría en sombra el motivo, la intención y los hechos exactos. Reabriría preguntas profundas sobre lo que ocurrió en esa casa la noche de Navidad. ¿Un accidente cubierto de miedo o algo deliberado? Las respuestas, si alguna vez se alcanzan, requerirían que cada pieza encajara sin forzar. Hasta entonces, el caso contiene la respiración, esperando que la ciencia hable con claridad o que persista el silencio. ¿Qué verdades podría revelar una sola cerilla y qué complejidades humanas aún ocultaría? Esos permanecen abiertos, como deben ser. He seguido la investigación de John Bennett Ramsey a través de declaraciones oficiales, resúmenes forenses y registros públicos durante años. El perfil de ADN extraño, material traza de un hombre no identificado en la ropa interior de John Bennett, el cordón del garrote y la cinta americana, continúa sin coincidencia en CODIS a enero de 2026. La actualización anual de diciembre de 2025 del jefe de policía de Boulder, Stephen Redfern, confirma que el caso es una prioridad máxima. Los detectives realizaron varias entrevistas nuevas, volvieron a entrevistar a personas basándose en pistas, recopilaron pruebas frescas y probaron o volvieron a analizar objetos con la tecnología actual de ADN. La colaboración persiste con el FBI, la Oficina de Investigación de Colorado, expertos nacionales en ADN y laboratorios externos. John Ramsey ha impulsado la genealogía genética investigativa, reuniéndose con la dirección y expresando optimismo sobre avances que podrían rastrear a parientes lejanos a partir de muestras mínimas. Las autoridades enfatizan la evolución de las técnicas, pero no informan de identificación ni coincidencia con el perfil extranjero, que aún excluye a la familia inmediata. Consideremos ahora otro hipotético. Supongamos que pruebas refinadas establecen que el ADN traza coincide con Burke Ramsey, el hermano de John Bennett, que tenía 9 años en ese momento. El marco investigativo cambiaría profundamente. El perfil extranjero inigualable ha sostenido la narrativa del intruso desde finales de los años 90, reforzado por la carta de exoneración de 2008 de la fiscal del distrito Mary Lacy. Una coincidencia con Burke eliminaría esa explicación externa y redirigiría el escrutinio hacia el hogar, específicamente hacia la posibilidad de un incidente que involucre a miembros de la familia. Las complejidades legales surgirían inmediatamente debido a la edad de Burke en diciembre de 1996. Como menor de edad según la ley de Colorado, estaba por debajo de la edad de responsabilidad penal para ciertos cargos. Los procedimientos juveniles difieren notablemente de los adultos, el énfasis en la rehabilitación por encima del castigo, los registros cerrados y la exposición pública limitada. Los fiscales enfrentarían a obstáculos para perseguir cargos relacionados con homicidios contra un menor tan pequeño. Podrían aplicarse plazos de prescripción para delitos menores y cualquier caso construido en torno a él encontraría obstáculos significativos en los tribunales. Probablemente el foco se desplazaría de la responsabilidad directa de Burke hacia las acciones de los adultos tras el acontecimiento. La teoría central se centraría en un accidente dentro de la familia. Las lesiones de John Bennett incluyeron una fractura grave de cráneo por golpe contundente, estrangulamiento por ligadura y evidencia de traumatismo vaginal previo o agudo. Los investigadores reexaminaban si estos casos resultaban de una escalada no intencionada, quizá una disputa entre hermanos, un juego brusco o un acto impulsivo de un niño, seguido de pánico.
La ubicación del sótano, las ataduras hechas con cable doméstico y el mango de un pincel, la cinta americana, todos objetos accesibles, podrían sugerir improvisación más que premeditación. La nota de rescate, con su exigencia precisa de bonus y lenguaje teatral, podría verse como un intento adulto de simular un secuestro a posteriori. La atención se centraría en posibles conductas de encubrimiento por parte de los padres, las acciones de John y Patsy la mañana del 26 de diciembre, la llamada al 911 de las 5:52 am, informando de un secuestro antes de que se encontrara el cuerpo, el hallazgo de John en el sótano, la intervención temprana de los abogados, serían reevaluadas como esfuerzos para proteger a un niño y no como implicación personal. Las recomendaciones del Gran Jurado de 1999, que incluían cargos relacionados con abuso infantil que resultó en muerte y cómplice después contra los padres, cobrarían un nuevo peso analítico, aunque nunca se llevó a cabo la acusación. La coincidencia de ADN en sí tendría un poder interpretativo limitado, confirmaría la presencia de Brooke a través del contacto consistente con un hogar compartido donde los hermanos interactúan estrechamente. El ADN táctil se transfiere fácilmente, juguetes compartidos, ropa de cama, colada, juego físico. Las muestras eran de bajo nivel, a menudo mezclas que incluían células de John Bennett de sangre o piel. El material genético de un hermano en su ropa interior o ataduras podía surgir por la proximidad inocente, ayudando a ajustar la ropa, cargarla o contacto rutinario entre hermanos sin indicar intención o acción criminal. La ciencia establecería presencia, no motivo, momento o voluntad. No pudo demostrar si Brooke causó alguna lesión o participó en ataduras. Esa distinción es fundamental. Aquí el ADN serviría como marcador de la dinámica doméstica, no como prueba de mens rea, la mente culpable necesaria para la condena. La evidencia corroboratoria sería esencial para construir cualquier teoría viable. No se confirmó entrada forzada, lo que justifica un suceso interno. Las inconsistencias de comportamiento en las primeras entrevistas, recuerdos variados de la noche, la piña en el estómago de John Bennett que sugiere que comió después de dormir, podrían coincidir con un incidente familiar. Sin embargo, la ausencia de testigos directos dentro de la casa esa noche deja vacíos. Una reprueba moderna de fibras, huellas u otras huellas podría aclarar los orígenes del hogar, pero sin vínculos claros con la secuencia o la intención, el caso seguiría siendo muy circunstancial. Incluso en este escenario, la resolución resultaría esquiva. Las protecciones juveniles, el tiempo transcurrido y el umbral probatorio complicarían la persecución. La narrativa giraría en torno a la responsabilidad adulta por el ocultamiento más que al acto del niño en sí mismo. El debate público y legal se centraría en la rendición de cuentas, la lealtad familiar y la ética de revivir una tragedia de décadas que involucra a un menor. A enero de 2026 no existe ningún rival con Brooke ni con ningún Ramsey. El perfil sigue siendo extranjero, las repruebas continuas, la recogida de nuevas pruebas y la posible genealogía genética mantienen la investigación en marcha. Esto sigue siendo un experimento mental, ilustrando cómo una alineación podría desviar la atención del peligro de un desconocido hacia un accidente familiar y un encubrimiento. En una discreta revisión de los archivos, veo el patrón. Un solo acierto forense reformula las suposiciones, pero rara vez las concluye. Plantearía preguntas sobre lo que los niños son capaces en momentos de impulso, qué hacen los padres en el dominio del miedo y dónde termina la protección y comienza la obstrucción. Sin embargo, dejaría los eventos precisos de aquella noche de Navidad en sombras, accidente, escalada, escenificación, todos plausibles, nada probado. La evidencia exigiría convergencia entre capas física, conductual, cronológica. Sin eso, incluso una coincidencia de ADN familiar iluminaría la posibilidad mientras preserva la incertidumbre. ¿Qué ocurrió en esos muros y quién tuvo qué responsabilidad? Esas preguntas perduran como deben hasta que cada pieza se alinea o el silencio reclame la última palabra. He seguido la investigación de John Bennett Ramsey desde los primeros informes públicos, revisando expedientes de casos, resúmenes forenses, documentos del Gran Jurado, declaraciones de fiscales y las actualizaciones periódicas publicadas por el Departamento de Policía de Boulder. A enero de 2026, el perfil de ADN extranjero, material genético, traza de un hombre no identificado recuperado de la ropa interior de John Bennett, el cordón del garrote y trozos de cinta americana sigue sin coincidir en la base de datos CODIS del FBI. El comunicado del jefe de policía de Boulder, Stephen Redfern, de diciembre de 2025 confirmó que el caso sigue siendo una prioridad máxima
Los detectives han investigado nuevas pistas, vuelto a entrevistar a personas, recopilado pruebas adicionales y sometido objetos conservados a pruebas de ADN de la generación actual. El departamento continúa colaborando con el FBI, la Oficina de Investigación de Colorado, laboratorios forenses independientes y expertos nacionales en ADN. John Ramsey se ha reunido varias veces con la dirección policial en los últimos años, instando a la aplicación de la genealogía genética investigativa a las muestras traza. No se ha dado ninguna identificación de estos esfuerzos. El perfil sigue excluyendo a John, Patsy y Burke Ramsey de contribuir a esas huellas específicas. Esto nos lleva al escenario que durante mucho tiempo ha representado el camino más claro hacia la resolución para muchos de los que han trabajado en el caso, el ADN que finalmente coincide con un individuo fuera de la familia Ramsey. Muchos investigadores y fiscales consideran este resultado como la salida más sencilla del expediente. La presencia de ADN masculino extraño en lugares íntimos, mezclada con la sangre de John Bennett en la mancha de ropa interior, depositada en el cordón usado para fabricar el garrote y presente en la cinta americana que cubría su boca, siempre ha apuntado a alguien que no formaba parte del hogar. Cuando el perfil se desarrolló por primera vez a finales de los años 90 y se perfeccionó a principios de los 2000, ofrecía una pista tangible no relacionada con la familia. La carta de 2008 de la entonces fiscal del distrito Mary Lacy exoneraba públicamente a John, Patsy y Burke, citando el ADN como prueba de que un hombre desconocido había estado presente e implicado. Esa exoneración, aunque no legalmente vinculante, desvió la postura oficial de los Ramsey hacia un intruso. Para los investigadores que apoyan esta teoría, un futuro acierto CODIS o una identificación genealógica genética de un pariente lejano proporcionaría la explicación más fuerte y menos ambigua. Un forastero entró en la casa, cometió el delito y dejó rastros biológicos. El atractivo es claro, se alinea con varios elementos verificados de la escena. No se documentaron signos definitivos de entrada forzada, pero una ventana abierta en el sótano, un cristal roto de un incidente de verano anterior y una maleta situada debajo nunca han sido descartados de forma concluyente como punto de acceso. Las ataduras usaban objetos domésticos, cordón de un mango de pincel, cinta adhesiva de la residencia, pero un intruso podía improvisar con lo que había disponible tras entrar. El trauma vaginal y la estrangulación por ligaduras encajan en los patrones que se ven en algunos homicidios sexuales desconocidos. La nota de rescate, aunque escrita en papel desde la casa y exigiendo una cantidad curiosamente precisa, teóricamente podría haber sido redactada por alguien familiarizado con las finanzas familiares a través de observaciones previas o contactos laborales. Una coincidencia de ADN con un externo uniría estas piezas sin requerir explicaciones complejas sobre la escenificación o el encubrimiento familiar. Permitiría que el caso se cierre con un autor identificado, un motivo inferido a partir de la agresión en sí y una secuencia que sitúa el delito fuera del círculo familiar inmediato. Sin embargo, incluso en este escenario, el ADN no condenaría automáticamente. La ciencia forense tiene límites estrictos. Las trazas son ADN de contacto con bajo número de copias, cantidades mínimas de células de la piel en lugar de abundantes fluidos corporales establecen que el material genético de un macho desconocido entró en contacto con esos objetos en algún momento. No establecen cuándo ocurrió ese contacto. El material podría haberse depositado durante el delito, pero también podría haberse transferido días, semanas o meses antes a través de mecanismos secundarios, contaminación de fabricación en la fábrica, manipulación casual en una tienda minorista o contacto inocente en la casa de los Ramsey si la persona había visitado previamente como amigo, reparador, repartidor o conocido. Una coincidencia por sí sola no demostraría que la persona estuvo dentro de la casa el 25 o 26 de diciembre de 1996, no demostraría que él causara las lesiones, no demostraría que escribiera la nota de rescate, aplicara las ataduras o infligió el traumatismo contundente en el cráneo. El ADN identifica la fuente, no reconstruye la acción, el momento ni la intención. Para pasar de la identificación a la condena, los investigadores necesitarían una constelación de pruebas que lo respalden, una oportunidad documentada para entrar en la casa sin ser detectados, un medio de acceso demostrado, un motivo plausible que vincule al individuo con los Ramsey o con las víctimas infantiles en general, coherencia conductual con la escena del crimen y corroboración física que lo vincule directamente con los hechos de esa noche. La evidencia actual de la escena presenta desafíos aquí. No se recuperaron huellas dactilares no identificadas de valor probatorio, ni de las encuadernaciones ni de la nota. Ninguna huella de zapato coincidía con el calzado de un forastero. No se relacionó ninguna fibra ni pelo realmente ajeno al hogar con una persona desconocida. La piña en el tracto digestivo de John Bennett, que se comió después de su hora de dormir, implica que alguien la alimentó dentro de la casa esa noche, pero ninguna teoría de intruso ha explicado satisfactoriamente
por qué un desconocido se detuvo a tentempiar con su víctima antes de la agresión, la longitud de 3 páginas de la nota de rescate, sus amenazas teatrales y su coincidencia exacta con el importe del bonus de John sugieren o bien un conocimiento íntimo de la familia o una distracción deliberada, ambos más difíciles de conciliar con un intruso cualquiera que con alguien cercano a la casa. Si surgiera una coincidencia, los investigadores tendrían que elaborar una línea temporal que situara a la persona en el 755 de la calle 15 durante el periodo correspondiente. Examinarían conexiones previas. Era un antiguo empleado de Access Graphics donde trabajaba John, un vecino que había estado dentro de la casa, alguien que asistiera a certámenes o eventos sociales con la familia. Buscaban coartadas, registros de viajes, declaraciones de testigos y cualquier historial de delitos similares. Sin esas capas, la coincidencia de ADN seguiría siendo poderosa para excluir a la familia, pero insuficiente para procesar. He visto casos sin resolver solo por ADN cuando el perfil es robusto, de fuente única y depositado en material biológico de gran volumen, semen, sangre, saliva. Este caso es diferente. Las muestras son traza, mezcladas en algunos lugares y táctiles. Incluso una coincidencia perfecta requeriría contexto para elevarlo de alguien tocó estos objetos a esta persona cometió un asesinato. La ausencia de ese contexto ha mantenido viable pero sin probar la teoría del intruso durante casi 3 décadas. A enero de 2026 el perfil sigue sin coincidir. La repetición de las pruebas continúa. La genealogía genética sigue siendo una opción debatida. La posibilidad de una identificación externa sigue siendo la resolución más limpia sobre el papel, pero que aún requeriría que los investigadores respondieran a las mismas preguntas difíciles que enfrenta toda teoría: entrada, secuencia, motivo, oportunidad y corroboración. En las largas noches revisando estos documentos vuelvo a una verdad central. ADN que coincide con un forastero abriría una puerta largamente esperada por muchos. Cambiaría la narrativa de la desconfianza familiar a una amenaza externa, pero no terminaría el trabajo. La identificación es solo el principio. Las pruebas deben converger, detalles de la escena alineados con los movimientos conocidos del sospechoso, patrones de comportamiento que coinciden con la firma del crimen, rastros físicos más allá del ADN que lo sitúan dentro de esos muros la noche de Navidad. Sin esa convergencia, incluso la pista genética más fuerte permanece incompleta. ¿Qué resolvería realmente un combate así y qué preguntas dejaría en suspenso sobre las horas entre la hora de dormir y la llamada a las 5:52 am? El caso siempre ha exigido más de una prueba que se hable por sí solo. Si el perfil extranjero alguna vez nombra a un hombre, la investigación no concluiría, simplemente entraría en una nueva fase igualmente exigente, una en la que la ciencia se encuentra con el comportamiento humano y la certeza requiere que cada hilo se una sin fuerza. Hasta entonces el ADN espera potente, ajeno y silencioso ante toda la historia. He pasado años inmerso en los detalles del caso John Bennett Ramsey, leyendo todos los informes forenses disponibles, transcripciones de entrevistas policiales, resumen de la autopsia y declaraciones públicas de las autoridades de Boulder. La evidencia de ADN, esas pequeñas cantidades de material genético recuperadas de la ropa interior de John Bennett, el garrote de cordón blanco y la cinta americana, ha sido el elemento más persistente y debatido durante casi 3 décadas. A enero de 2026, la actualización de diciembre de 2025 del jefe de policía de Boulder, Stephen Redfern, confirma que la investigación continúa con máxima prioridad. Los detectives han realizado nuevas entrevistas, seguido pistas frescas, recogido pruebas adicionales y vuelto a analizar objetos conservados con las últimas tecnologías de ADN. La colaboración con el FBI, la Oficina de Investigación de Colorado, laboratorios independientes y expertos forenses nacionales persiste. John Ramsey ha defendido la genealogía genética investigativa sobre las huellas, reuniéndose repetidamente con la dirección del departamento. El perfil del hombre extranjero introducido en CODIS hace años no ha dado ninguna coincidencia. Aún así, excluye a la familia Ramsey inmediata de contribuir a esas ubicaciones concretas. En todo mi análisis de este archivo, una verdad destaca por encima de las teorías y especulaciones. El ADN es una herramienta poderosa con bordes muy definidos. Responde a ciertas preguntas con claridad. Deja a otros completamente intactos. Entender qué puede y qué no puede hacer es esencial para cualquier evaluación honesta del caso. El ADN puede identificar quién ha tocado un objeto. La ciencia se basa en la transferencia de células epiteliales, saliva, sangre u otro material biológico. En el caso de John Bennett,
El ADN traza en la mancha de ropa interior, mezclado con su sangre, se reveló en un perfil perteneciente a un hombre no identificado. Trazos adicionales de bajo nivel en el cable y la cinta americana alineados con el mismo perfil tras refinamientos posteriores. Cuando un perfil coincide con una persona conocida, ya sea mediante CODIS, comparación directa o genealogía genética, la evidencia establece que el ADN de esa persona estuvo presente en el objeto en algún momento. Ese hecho es objetivo y verificable. Puede poner a alguien en contacto físico con pruebas, puede reducir el número de personas que manipularon las ataduras o la ropa. El ADN también puede excluir a individuos. El perfil extranjero ha excluido sistemáticamente a John Ramsey, Patsy Ramsey y Burke Ramsey de contribuir a las principales pistas analizadas. No aparecen alelos que coincidan con sus perfiles conocidos en las partes interpretables de esas muestras. Esa exclusión tiene peso. Esto significa que la familia inmediata no depositó el material genético recuperado de esos lugares íntimos mediante los métodos de prueba aplicados. En 2008, la fiscal del distrito Mary Lacy citó esta exclusión cuando emitió su carta pública exonerando a los Ramsey. Aunque esa carta no fue un hallazgo legal formal, reflejaba la realidad forense de la época. El ADN apuntaba lejos del hogar. Estas capacidades explican por qué la evidencia ha sido tratada como significativa. Una coincidencia o una exclusión pueden cambiar el enfoque de la investigación, puede redirigir recursos, puede apoyar o socavar una teoría. Sin embargo, la misma ciencia establece límites firmes sobre lo que no puede lograr. El ADN no puede determinar la secuencia de acciones, revela presencia a través del contacto, no puede establecer cuándo ocurrió ese contacto, en qué orden se desarrollaron los acontecimientos, ni cómo una acción llevó a otra. Las trazas con bajo número de copias en este caso no ofrecen marcadores cronológicos lo suficientemente precisos para reconstruir la línea temporal. El material fue depositado minutos antes de la muerte durante una agresión, horas antes durante el manejo rutinario, días o semanas antes por transferencia secundaria. La biología forense no ofrece un método fiable para fechar la deposición celular al nivel de resolución necesario aquí. La degradación ambiental ocurre con el tiempo, pero las pequeñas cantidades implicadas resisten una colocación temporal clara. Sin una corroboración independiente, declaraciones de testigos, registros digitales o indicadores físicos como la posición del cuerpo o la cadavérica, el ADN permanece en silencio en la secuencia. El ADN no puede determinar el motivo. El material genético identifica una fuente, no dice nada sobre la intención, la emoción o el propósito, ya sea que el contacto resultara de una agresión sexual, un toque accidental, una puesta en escena deliberada o un cuidado inocente. El propio perfil no contiene información sobre por qué la persona tocó el objeto. Una coincidencia con un forastero sugeriría una posible oportunidad para un delito, pero no revelaría si el acto se debió a depredación, ira, accidente o otra cosa. Un rastro familiar, si alguna vez se confirma, también permanecería neutral en cuanto a mentalidad, proximidad rutinaria frente a acto criminal. El motivo debe provenir de la evidencia conductual, las declaraciones, la historia y el contexto. El ADN no aporta nada de eso. El ADN no puede sustituir una investigación conductual. Las respuestas más convincentes en casos complejos surgen de patrones de conducta humana, inconsistencias en las declaraciones, cambios en la actitud, acceso a la escena, familiaridad con los detalles, reacciones bajo presión. En este archivo, las 3 páginas de letra de la nota de rescate, su demanda monetaria exacta coincide con la prima de John, su redacción dramática, la cronología de la llamada al 911 a las 5:52 am antes de que se encontrara el cuerpo, el hallazgo en una habitación sótano poco utilizada, la piña consumida después de acostarse. Estos elementos hablan de acciones, decisiones y posibles intenciones. El ADN puede excluir o incluir a una persona en contacto físico. No puede explicar por qué alguien escribió una nota, por qué a un niño se le daba fruta por la noche, por qué se aplicaban ataduras de forma flojas en un lugar y apretadas en otro, o por qué el cuerpo se dejaba cubierto pero accesible. Esas preguntas exigen un escrutinio del comportamiento, la psicología y las circunstancias, áreas en las que los perfiles genéticos no ofrecen ninguna perspectiva. Las limitaciones se remontan a la naturaleza de la propia evidencia. Las muestras eran ADN de contacto de bajo nivel, a menudo mezclas que incluían las propias células de John Bennett de sangre o piel. Las primeras pruebas en 1996-1997 utilizaron técnicas mucho menos sensibles que los métodos actuales. Existían riesgos de contaminación en la escena. Amigos y primeros intervinientes recorrieron la casa antes de su preservación total y en el laboratorio durante el manejo inicial. La transferencia de fabricación sigue siendo una vía documentada para las células traza en la ropa nueva.
En una casa compartida con ciclos de colada, visitas y contacto cercano con la familia, la declaración inocente ocurre de forma rutinaria. Los avances desde 2008 han mejorado la separación y sensibilidad de la mezcla, pero no han superado la incapacidad fundamental del ADN para marcar la hora, explicar la intención o narrar eventos. A enero de 2026, el perfil extranjero permanece sin igual. Continúa la reprueba. Las discusiones sobre genealogía genética continúan. Si alguna vez surge una coincidencia, ya sea con un externo o, hipotéticamente, con un miembro del hogar mediante una deconvolución refinada, se aplicarían las mismas restricciones. La identificación marcaría un comienzo, no un final. Los investigadores aún tendrían que construir el puente entre el ADN de esta persona estaba presente, a esta persona causó la muerte de esta manera, con esta intención. Ese puente requiere evidencia más allá de la genética: reconstrucción de escenas, alineación de líneas temporales, consistencia conductual, oportunidad y rastros corroborativos. He visto otros casos en los que el ADN por sí solo resolvía misterios de larga data, cuando el perfil era de fuente única, de alto volumen y depositado de una manera que dejaba poco margen para otra explicación. Este caso nunca ha encajado en ese molde. Las huellas son tenues, la interpretación contextual es cuestionada y la ausencia de capas de soporte ha mantenido todas las teorías viables pero no demostradas. Al revisar el archivo separo lo que la ciencia ofrece de lo que oculta. El ADN nos ha dado exclusiones que importan, nos ha dado un perfil extranjero que persiste, tiene el potencial algún día para nombrar a un colaborador, pero nunca nos ha contado por qué murió John Bennett, cómo progresaron las lesiones o qué decisiones se tomaron en las tranquilas horas del 25 al 26 de diciembre de 1996. Esas respuestas, si es que existen, residen en la convergencia de hechos físicos, acciones humanas y comportamientos documentados. El material genético puede apuntar hacia o lejos de los individuos, no puede reconstruir los últimos momentos de un niño de 6 años ni explicar las decisiones que siguieron. Lo que queda es la insistencia silenciosa de lo desconocido. El ADN ha hablado dentro de sus límites. El resto de la historia, motivo, secuencia, responsabilidad, espera pruebas que aún no se han alineado. Quizá nunca lo haga, quizá algún día lo haga. Hasta entonces el caso contiene la respiración, recordándonos que la ciencia ilumina ciertos rincones mientras deja otros en la sombra. La verdad, si surge, requerirá que cada pieza encaje sin coacción. Por ahora, observamos lo que se sabe, reconocemos lo que no se sabe y seguimos escuchando las pruebas que hablan con mayor claridad. Las propias lesiones, la línea temporal que no se curva y el silencio que ha durado casi 30 años. He pasado años con este caso entregando todos los documentos que pude conseguir, informes policiales, hallazgos de autopsias, transcripciones de entrevistas, notas de laboratorio forense, materiales del gran jurado y de vez en cuando actualizaciones públicas de las autoridades de Boulder. He hablado con personas que siguieron la investigación de cerca, leído las declaraciones publicadas a lo largo del tiempo y observado cómo se han interpretado y reinterpretado las pruebas. El expediente John Bennett Ramsey, que ya se acerca a los 30 años, sigue siendo uno de los homicidios sin resolver más examinados en la historia moderna de Estados Unidos. En la noche del 25 de diciembre hasta las primeras horas del 26 de diciembre de 1996, en una gran casa en el Z55 de la calle 15 en Boulder, Colorado, un niño de 6 años fue asesinado. Su cuerpo fue encontrado en la bodega del sótano la tarde siguiente. Ese único hecho verificado, el hallazgo de John Bennett Ramsey atada, estrangulada y golpeada en la cabeza, ha sido la base de todas las discusiones desde entonces. La gente del centro era una familia de 4. John Ramsey, un empresario exitoso que había vendido recientemente su empresa por una suma considerable. Patsy Ramsey, su esposa, antigua participante en certámenes y madre que se dedicó a criar a sus hijos. Brooke Ramsey, su hijo de 9 años. Y John Bennett, la más joven, una niña inteligente matriculada en el jardín de infancia, conocida por amigos y vecinos por su calidez y su participación en los concursos locales. Vivían en un barrio cómodo y acomodado. El día de Navidad asistieron a una fiesta en casa de un amigo, regresaron tarde, acostaron a los niños y la casa quedó en silencio. Por la mañana apareció una nota de rescate manuscrita de 3 páginas en la escalera trasera, afirmando que John Bennett había sido secuestrado y exigiendo $118,000. Patsy llamó al 911 a las 5:52 am. Horas después, John encontró el cuerpo de su hija en el sótano.
La cronología, reconstruida a partir de declaraciones, registros de llamadas y pruebas físicas, es familiar para cualquiera que haya estudiado el caso. John Bennett fue vista por última vez con vida por sus padres alrededor de las 21 horas a las 22 horas del 25 de diciembre. Comió piña algún tiempo después de dormir. El cuenco permaneció en la mesa del comedor a la mañana siguiente con huellas dactilares de Burke y Patsy. Nadie ha explicado quién le sirvió o le dio ese tentempié en mitad de la noche. La lesión en la cabeza fue la primera, golpe contundente compatible con un objeto pesado que causó una fractura cerebral compleja y edema cerebral. Siguió un estrangulamiento usando un cordón hecho en forma de garrote con el mango roto de un pincel de la casa. El traumatismo vaginal mostró indicios de penetración con hemorragia asociada. Causa de la muerte, asfixia por estrangulamiento asociada a traumatismo craneocerebral. Puntos clave dieron forma a la dirección de la investigación. Desde el principio se centró en la familia porque no se probó de forma definitiva la entrada forzada, porque se usaron objetos domésticos para las encuadernaciones, porque la nota de rescate fue escrita en papel desde la residencia y exigía una cantidad precisa de bonificación que John había recibido días antes. En 1999, el gran jurado recomendó cargos contra John y Patsy por abuso infantil, que resultó en muerte y cómplice después del hecho, aunque el fiscal del distrito declinó procesar. En 2008, la fiscal Mary Lacy exoneró públicamente a la familia, basándose en el perfil de ADN de un hombre extranjero desarrollado a partir de la mancha de ropa interior y las huellas en las ataduras. Ese perfil, introducido en CODIS, nunca ha coincidido con nadie. La repetición de las pruebas continúa, los avances en separación y sensibilidad de la mezcla han refinado el perfil sin que se pueda identificar correctamente. John Ramsey ha instado al uso de genealogía genética investigativa, reuniéndose con la Dirección Policial de Boulder tan recientemente como en 2025. A enero de 2026, el caso sigue activo y priorizado, con una colaboración continua entre detectives locales, el FBI, la Oficina de Investigación de Colorado y expertos forenses externos. La evidencia de ADN está en el centro de todos los debates actuales. Es extranjero, es masculino, está presente en lugares vinculados al asalto. Sin embargo, es ADN de contacto de bajo nivel, cantidades mínimas de células de la piel, excluye a la familia inmediata de esos rastros específicos, no puede marcar la hora de la declaración, no puede demostrar la intención, no puede reconstruir la secuencia. Si futuras pruebas coincidieran con el perfil de un miembro de la familia, ya sea John, Patsy, Burke o un compuesto de contribuyentes del hogar, el caso no concluiría, entraría en una fase mucho más compleja. Una unión familiar obligaría a fiscales e investigadores a enfrentarse a profundas cuestiones legales y éticas. Puede que haya expirado el plazo de prescripción para ciertos cargos. Las protecciones juveniles se aplicarían si el rastro coincidiera total o principalmente con Burke, que tenía 9 años en ese momento, incluso si se sospechara la implicación de adultos en ocultación o montaje. El paso del tiempo, la degradación de las pruebas y la ausencia de testigos directos harían que la acusación fuera extraordinariamente difícil. Más allá de la sala del tribunal, el peso moral sería pesado. Revisitar una tragedia de hace décadas que involucra la muerte de un niño, el duelo parental y la dinámica entre hermanos. La investigación cambiaría de exclusión a explicación. El ADN reflejaba el contacto rutinario en una casa compartida o marcaba la participación en los eventos finales. Ningún impacto genético podría responder a eso sin una convergencia completa de evidencia conductual, cronológica y de lesiones. Si el ADN nunca coincide con nadie, si el perfil extranjero permanece sin identificar, tras agotar todas las técnicas disponibles, la cuestión central permanece sin cambios. ¿Fue John Bennett asesinada por un acto criminal deliberado con intención de hacer daño? ¿O murió como resultado de una cadena de errores que se descontroló y luego quedaron ocultos en pánico? Las lesiones no permiten respuestas fáciles. La fractura del cráneo podría haber sido causada por un objeto pesado que se balanceó con ira o por una caída sobre una superficie dura durante una lucha o accidente. El estrangulamiento, aplicado tras la lesión en la cabeza, sugiere o bien una intención sostenida o un esfuerzo desesperado por silenciar o simular. Las ataduras sueltas en las muñecas, apretadas en el cuello, podrían indicar improvisación apresurada. La nota de rescate, con su longitud, redacción y cifra monetaria exacta, podría representar una distracción por parte de alguien dentro de la casa o un intento de extorsión de un forastero. El tentempié de piña, consumido después de acostarse, implica que alguien interactuó con John Bennett esa misma noche. Ninguna teoría ha tenido en cuenta cada detalle sin dejar huecos. Los hechos conocidos siguen siendo limitados y obstinados. No se extrajeron huellas dactilares de valor no identificadas de la nota ni de las encuadernaciones.
Ninguna huella de zapato coincidía con una forastera. No hay fibras ni pelos que sitúan de forma concluyente a un desconocido en el sótano. La ventana abierta del sótano y la maleta debajo han sido debatidas como posibles puntos de entrada, pero ninguna evidencia que lo respalde confirme esa teoría. El cuerpo fue encontrado cubierto pero accesible, atado pero con ligaduras que podían deslizarse sobre manos pequeñas. Estos elementos coexisten en tensión. Las incógnitas persisten en igual medida. ¿Quién le dio la piña a John Bennett? ¿Y por qué? ¿Qué secuencia exacta produjo la lesión en la cabeza y el estrangulamiento? ¿El trauma vaginal fue contemporáneo con la agresión mortal o evidencia de abuso previo? ¿Se produjo puesta en escena y, de ser así, por quién y con qué propósito? Las respuestas, si es que existen, no han coincidido con la evidencia. En la tranquilidad de mi propia reseña veo el mismo patrón año tras año. El caso se resiste a cerrarse porque ninguna prueba concreta habla con determinación. El ADN excluye sin acusar. Las lesiones documentan el daño sin dar una explicación de causa. La línea temporal muestra oportunidad sin intención. La nota plantea preguntas sin resolución. John Bennett Ramsey era una niña que confiaba en las personas y en el mundo que la rodeaba. Murió violentamente en su propia casa en una noche que debería haber estado llena de seguridad y celebración. Esa infracción persiste. La investigación continúa. Los detectives siguen abriendo pistas. Los laboratorios siguen refinando perfiles. John Ramsey sigue buscando respuestas a través de todos los canales disponibles, ya sea que la verdad surja a la luz por una coincidencia genética, una declaración de testigo largamente enterrada o una convergencia de hechos existentes, aún no ha llegado. Quizá nunca lo haga. Quizá algún día lo haga. ¿Qué pasó dentro de esas paredes después de que se apagaran las luces la noche de Navidad? ¿Fue esto el acto de un desconocido calculador, un intruso impulsivo o una secuencia de fracasos humanos que terminaron en tragedia irreversible? La evidencia permite la reflexión, pero no la certeza. John Bennett merecía algo mejor que la ambigüedad. También lo hacen quienes la querían. El expediente permanece abierto, no por negligencia, sino porque las preguntas se niegan a cerrarse. Si este análisis te ha llevado a reflexionar más profundamente sobre el caso o sobre los límites de las pruebas en cualquier muerte sin resolver, te pido que te guste el vídeo, lo compartas con otros que sigan el True Crime de forma responsable, dejes un comentario reflexivo con tus propias observaciones y te suscribas para explorar más casos que aún requieren atención cuidadosa. El trabajo de comprensión continúa.